Estamos viendo las estructuras de repetición, conocidas como bucles o como ciclos. En esta ocasión, vamos a ver el ciclo for. Entonces, todo esto, para mí es bien importante que lo tengan, que lo estudien, porque a partir de aquí, de hacer los diagramas de flujo, ya quiero que hagan programas. Muy bien, entonces estamos en las estructuras de repetición, mejor conocidos como bucles. Yo en lo personal le llamo ciclos. Tenemos básicamente 3 ciclos: while, do while y for. Hay algunos programadores que dicen que hay 4 ciclos. Nosotros nos vamos a conformar con 3. En este caso, con el ciclo for. Con el ciclo for me permite hacer una serie de programas mejor elaborados, más preparados, mejor presentados. Pero aquí hay una cosa bien importante. Si al ciclo for, como al ciclo while, yo le agrego 2 sentencias breve y continuo, creo mejores programas. Y una cosa más. Si a mi ciclo for, que al igual que lo hice con mi ciclo while, le acumula una cosa que nosotros le llamamos el acumulador, puedo hacer mucho mejores programas. Muy bien. Empezamos con el ciclo for. Entonces, el ciclo for, una de sus características es que de antemano ya sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo. Esa es su principal característica. ¿Cuántas veces yo ya sé de antemano se va a repetir el ciclo? El ciclo está relacionado con los arreglos, con las listas, con los arreglos en una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, n dimensiones, con las funciones, con las estructuras, con los archivos, obviamente con los ciclos while y do while. El ciclo for yo lo represento de la siguiente manera. El ciclo for se compone básicamente de las siguientes partes: un valor inicial, BI, un valor final que actúa también como condición, y un incremento o decremento dependiendo de mis necesidades. Y también una cosa que se le conoce como un contador o un índice. Si se cumple mi condición, hago mi proceso y regreso. Vuelvo a preguntar por mi condición. Si se cumple, hago mi proceso, incremento mi contador o mi índice y regreso. Y pregunto por mi condición. Si mi condición no se cumple, continúo con mi programa. Muy bien. Ejemplos muy sencillos, por ejemplo, es imprime los números del 1 hasta n igual a 5. Entonces, n es igual a 5. Yo digo que yo voy a empezar desde que mi contador empiece en 1. ¿Hasta dónde voy? Hasta donde hice a menor o igual que n, con incrementos de 1 en 1. ¿Y qué es lo que únicamente que voy a hacer? Mostrar en pantalla el valor de mi índice. Entonces, yo empiezo con 1, imprimo el 1, incremento mi índice en una unidad, 2, pregunto 2, ¿eres menor o igual que 5? Me dice que sí. ¿Qué hago? Imprimo el 2, regreso, incremento mi contador o mi índice en una unidad, ahora ya vale 3, pregunto 3, ¿eres menor o igual que 5? Si me dice que sí, me meto a mi ciclo de proceso, mando a imprimir el 3, regreso, incremento mi índice en una unidad, ahora es 4, 4 es menor que 5, me dice que sí, que es verdadero, imprimo el índice, regreso, incremento mi contador en una unidad, me dice que es 5, 5 es menor que 5, si eso es verdadero, mando a imprimir el 5, regreso, incremento en una unidad mi contador, ahora es 6, pregunto 6, ¿eres menor o igual que 5? Me dice que es falso, ¿y qué hago? Me salgo. Muy bien. También puedo imprimir del 1 a 5, de 2 en 2, como les había dicho, de 3 en 3, de 4 en 4. Puede ser de punto 5 en punto 5, de punto 75 en punto 5, y este es el ejemplo.
quiero que se fijen bien en la parte del contador, cómo ahora voy incrementando de 2 en 2. Muy bien. Entonces, al igual que con mi ciclo while, yo puedo hacer cosas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. En este caso, ahora me están diciendo, imprime los números desde el final al inicio. Entonces, imprime desde n igual a 5 hasta 1. Entonces, aquí n es igual a 5, inicio mi contador con el valor máximo en 1. Pregunto, ¿5 eres mayor o igual que 1? Si me dice que sí, pues mando a imprimir mi índice, que en este caso es el 5. Fíjense aquí, ¿qué es lo que está haciendo mi contador? Está decrementando en una unidad. Antes valía 5, ahora ¿cuánto vale? 4. Pregunto, ¿4 eres menor o igual que 1? Si me dice que sí, mando a imprimir el índice, que en este caso es 4, y decremento mi índice en una unidad. Ahora es 3. Pregunto, ¿3 eres menor que 1? Si me dice que sí, mando a imprimir el índice que es 3, decremento mi contador en 2. 2 eres mayor o igual que 1. Si me dice que sí, mando a imprimir el 2, decremento mi contador en una unidad, que sería 1, y pregunto por mi condición. 1 eres mayor o igual que 1. Si me dice que sí, que es verdadero, pues mando a imprimir el índice, decremento mi contador. Si antes valía 1, ahora ¿cuánto va a valer? 0. Pregunto, 0 eres mayor o igual que 1. En este caso, esto es falso. ¿Qué hago? Me salgo del ciclo y continúo con mi programa. Entonces, tengan todo esto presente porque más adelante ya los vamos a empezar a utilizar. Un ejemplo son sumar los 5 primeros números. Acuérdense bien que cuando yo voy a hacer una serie de sumas, yo lo puedo representar con mi símbolo de sumatoria y debo de utilizar una variable intermedia que yo le llamo un acumulador, y ese acumulador para una serie de sumas va a valer 0. Si hubiera sido una serie de productos, ese acumulador o esa variable parcial debe de valer 1. Entonces, es el ejemplo que yo voy a implementar ahora con el ciclo for. Entonces, declaro mi variable intermedia llamada acumulador, suma, n igual a 5, y empiezo a pedir un dato a la vez. ¿Hasta cuánto? Hasta los 5. Y los empiezo a sumar. Entonces, vamos a explicar este ejemplo. Entonces, yo vengo por aquí, me dice que mi variable, el acumulador vale 0. Aquí está en la tablita. Que n son 5 datos que vas a leer. Aquí los represento como n minúscula. Y empiezo. Mi índice vale 1. Pregunto, ¿1 eres menor que 5? Me dice que sí. Entro a mi ciclo de proceso. ¿Y qué es lo que hago? Voy a leer el primer dato. ¿Cuánto vale el primer dato? 7. Y digo, ¿cuánto es 7 más 0? Perdón. ¿Cuánto es 7 más 0? 7. ¿En dónde lo voy a depositar? En la variable llamada suma. Regreso, incremento mi contador en una unidad. Ahora, ¿cuánto vale mi contador? 2. Pregunto, ¿2 eres menor o igual que 5? Si esto es verdadero, entro a mi ciclo de proceso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a leer mi segundo dato. ¿Cuánto vale mi segundo dato? 4. Voy a sumar dato más lo que tenía. 4 más 7, que valía suma, ¿cuánto es? 11. ¿En dónde lo voy a depositar? En suma. Como ustedes ven, aquí está en la tablita. Regreso, incremento mi contador en una unidad. Ahora vale 3. Pregunto, ¿3 eres menor o igual que 5? Si me dice que sí, entro a mi ciclo de proceso. Leo el siguiente dato. ¿Cuánto vale mi siguiente dato? Menos 2. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Suma el dato que leíste con lo que llevabas. En este caso, menos 2 más 11, ¿cuánto es? 9. ¿En dónde lo voy a depositar? En mi variable llamada suma, que aquí está en mi tablita. Regreso, incremento mi contador. Ahora va a valer 4. 4 eres menor que 5. Si me dice que sí, que este es el caso,
¿Qué voy a hacer? Voy a leer el cuarto dato. ¿Cuánto vale el cuarto dato? 9. ¿Y qué tengo que hacer? Sumarlo con lo que tenía anteriormente. Muy bien. Perdón. Entonces, tenía 9 y estoy leyendo el número 9. 9 menos 9, 18. ¿En dónde lo voy a depositar? En mi variable llamada suma. Regreso, incremento mi índice en una unidad. ¿Cuánto vale ahora? Y vale 5. Pregunto, ¿5 eres menor o igual que 5? Si me dice que sí, que es este caso, ¿qué voy a hacer? Leer el siguiente dato. ¿Cuánto vale el siguiente dato? Menos 5. ¿Y qué voy a hacer? Ese dato leído, súmaselo a lo que tenías anteriormente. Menos 5 más 18, ¿cuánto es? 13, perdón. ¿En dónde lo vas a depositar? En tu variable acumulador llamada suma. Regreso, incremento mi contador en una unidad. ¿Cuánto vale ahora? 6. 6 eres menor o igual que 5. Como es falso, continúo con mi programa. Entonces, como ustedes ven, es de gran utilidad el uso del ciclo for, así como el ciclo while. Por ejemplo, aquí me dice que diseña e implemente un programa que sume los n números capturados desde el teclado. Como siempre hemos manejado, yo tengo una caja negra donde yo voy a leer n datos y que voy a obtener una suma. Para probar mi programa, yo hice algunos pequeños ejemplos. Entonces, el diseño del programa. Pongo inicio, pongo mi variable n, mi variable i, que es mi contador. Tengo algunos datos que son de tipo real. Tengo mi acumulador, que es también real. Le pongo un letrerito a mi programa, suma de n datos, perdón. ¿Cuántos datos quieres sumar? Ahí está mi variable n. Y ahorita lo que estoy haciendo es el caso que vimos anteriormente. Coloqué la parte que me hace la suma de mis n datos. ¿Qué me queda por hacer? Pues nada más imprimir cuánto es la suma total y doy por terminado mi programa. Entonces, como verán, son programas muy sencillos, pero más completos que lo que hemos venido haciendo con anterioridad. Entonces, el ciclo for también yo lo puedo utilizar para hacer una serie de productos. Caso más concreto, el programa de factorial. El factorial yo lo puedo calcular de manera ascendente 1, 2, 3, 4, 5 o de manera descendente 5, 4, 3, 2, 1 utilizando el ciclo for. Lo mismo que con el ciclo do while. Entonces aquí traigo un ejemplo. Entonces la forma ascendente, quiero que vean cómo se pone la condición en el ciclo for y el incremento para hacerlo de manera ascendente. Entonces viene la explicación. Acuérdese bien que cuando yo voy a hacer una serie de productos, yo voy a utilizar una variable que le llama acumulador, cuyo valor debe de empezar o debe de valer 1. Entonces me dicen que es factorial de 5, empiezo mi ciclo y digo, 1, ¿eres menor o igual que 5? Si me dice que sí, que es en este caso, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar producto que vale 1 por el índice que vale 1. 1 por 1 es 1. ¿En dónde lo voy a depositar? En la i, en mi variable llamada producto en mi tablita. Regreso, incremento mi contador en una unidad. ¿Cuánto vale i ahora? 2. 2 eres menor igual que 5. Si me dice que sí, que es este caso, ¿qué voy a hacer? Lo que tenías en tu acumulador, que valía 1, ahora lo vas a multiplicar por 2. Entonces, 1 por 2, ¿cuánto es 2? ¿Dónde lo voy a depositar? En tu variable producto prod. Entonces, aquí lo pongo. Regreso, incremento mi índice en una unidad.
vale 3. Pregunto, ¿3 es menor o igual que n? Si me dice que sí, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar lo que tenía en producto, que es 2, por el valor de mi índice, que es 3. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. ¿En dónde lo voy a depositar? En mi variable PRO. Regreso, incremento mi índice en una unidad. Ahora vale 4. 4 es menor que 5. Si me dice que sí, que es este caso, entra a hacer tu bloque de proceso. Entonces, ¿en qué consiste? En multiplicar lo que tenía, que era 6, por mi índice, que es 4. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. ¿En dónde lo voy a depositar? En mi variable PRO. Regreso, incremento mi índice en una unidad. ¿Cuánto vale esto? 5. Pregunto, ¿5 eres menor o igual que 5? Como es verdadero, entro a mi bloque de proceso. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Producto por el valor de índice. 24 por 5, ¿cuánto es? 120. Regreso, incremento mi índice en una unidad. Ahora el índice vale 6. Pregunto, ¿6 eres menor que 5? Como esto es falso, me salgo de ciclo y continúo. Entonces, yo lo puedo también hacer de manera descendente, como está en esta parte, o ascendente. Y lo mismo lo puedo hacer con el ciclo while y do while. Me piden que calcule el factorial de un número. Entonces, mi caja negra es el valor de n, que debo de salir, el valor de factorial. Hago algunos ejemplos y empiezo el diseño de mi programa. Entero, n, y que es mi contador, algunas variables intermedias que las utilizo como acumuladores. Pongo el letrerito de mi programa. Pido el valor del factorial de n. Perdón, aquí ya me pasé. Aquí estoy agregando todo lo que les expliqué. Y aquí está cómo se hace de manera ascendente. Aquí está cómo hago todo eso de manera descendente. Otro ejemplo es el diseño e implementar un programa que calcule x a la n para cualquier valor entero de n y cualquier valor real de x. Entonces, como ustedes verán, como voy a hacer una serie de productos, yo lo puedo hacer o representar de esta forma. ¿Qué pasa para cuando n es mayor que 0? ¿Y qué pasa cuando n es menor que 0? Entonces, aquí está mi caja negra. Aquí tengo algunas entradas, que es x, que es n. Aquí tengo unos resultados. ¿Qué pasa cuando es x a la n? ¿Qué pasa cuando es x a la menos n? ¿Qué pasa cuando es x a la 0? Entonces, poner todos los casos posibles. Aquí hay algunos ejemplos previos para probar mi programa. Entonces, pongo inicio, pongo mis variables, pongo mi letrerito de mi programa, pongo mis variables de entrada y pongo todo lo demás. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si n es igual a 0? Pues que pongo un letrerito que el resultado es 1. ¿Qué pasa si n puede ser mayor que 0 o diferente que 0? Pues aquí pongo todos los casos. Y aquí viene una cosa bien importante, si ustedes me lo permiten. Estos rectángulos con estas barras me indican que yo estoy invocando a una función. En esa función llamada potencia, yo voy a hacer x a la n, que aquí yo lo estoy desarrollando a la derecha. Si ustedes se fijan, estoy usando un ciclo for, estoy haciendo una serie de productos, estoy declarando mi variable acumulador con 1. Aquí está todo eso. Entonces, como verán, estoy haciendo uso de mis diagramas de flujo para resolver un problema.
No sé si tengan preguntas hasta aquí o continuamos. 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 Muy bien. Otro problema. Diseña e implementa un programa que evalúe el polinomio de grado n para cualquier valor de x. Entonces, el diseño de mi programa, yo lo puedo ver como una caja negra donde tengo el grado del polinomio, donde yo tengo los coeficientes del polinomio, donde yo tengo el valor a evaluar en el polinomio y que voy a obtener un resultado. Eso yo lo puedo, yo lo puedo hacer unos ejemplos previos. Entonces, yo quiero evaluar cuando x vale 2 para un polinomio de grado 3 y mi polinomio es este, x a la 3 más 5x al cuadrado menos 7x más 10. En el polinomio anterior lo sustituyo cuando x vale 2 y que tengo 2 a la 3, 2 a la 2 por 5, menos 7 por 2 más 10, todo eso, según yo, me da 24. Si yo estoy haciendo uso de un arreglo unidimensional, yo puedo colocar mis potencias de la manera siguiente: x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, con sus respectivos coeficientes, 10, menos 7, 5, 1. ¿En qué posición? En la posición 0, 1, 2 y 3. También se puede dar el caso que por qué empezar de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿Por qué no poner x a la 3, x a la 2, x a la 1, x a la 0, con sus correspondientes coeficientes 1, 5, menos 7 y 10, en la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, como verán, vean el uso del ciclo, de los ciclos con arreglos unidimensionales. ¿Cómo se diseña el programa? Entonces, pongo inicio, declaro mis variables, NI. Como voy a hacer una serie de sumas, tengo que declarar una variable acumulador llamada suma con ceros. Tengo que declarar un arreglo llamado coeficientes, donde yo voy a poner los coeficientes de mi polinomio. Pongo el letrerito de mi programa. Le pido al usuario el grado del polinomio. Puede ser 2, 4, 10, 20, 100, etcétera, etcétera. Pido los coeficientes del polinomio. Para pedir los coeficientes del polinomio, yo necesito hacer uso del ciclo for. Entonces, aquí voy leyendo cada uno de mis coeficientes, empiezo en la posición x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4. Y voy pidiendo cada uno de esos coeficientes. Pido el coeficiente de x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x así hasta la n. Una vez que ya tengo los coeficientes, ahora sí procedo a hacer la evaluación del polinomio. Como voy a hacer una serie de sumas, aquí tengo mi acumulador con mi ciclo for. Y aquí está todo el proceso. Y aquí del lado derecho están los ejemplos. Entonces, si quieren lo explicamos o cómo andamos de tiempo. No, si tenemos tiempo, vamos a explicarlo. Este es un programa mucho, pero muy sencillo. Entonces ponemos, declaro mi acumulador llamado suma en 0. En este caso el grado del polinomio es 3. Y empiezo desde i igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente de x0? Según mi tabla de coeficientes, vale 10. ¿Y cuánto vale el dato en el cual yo voy a evaluar mi polinomio? Mi variable dato vale 2. No olviden ese punto. El dato que voy a evaluar vale 2. Entonces empezamos con el primer renglón dentro de mi ciclo del proceso. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 0? ¿Alguien me puede decir?
¿Es 1? ¿1? 1. 1. Gracias. ¿En dónde lo pongo? En mi variable llamada parcial. Si ustedes se fijan, aquí está mi primer renglón, pero todavía me faltan más datos que calcular. Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente en la posición 0? Según mi arreglo, vale 10. Y lo voy a multiplicar por ¿quién? Por parcial, que vale 1. ¿Cuánto es 10 por 1? 10. Más lo que tengo en mi variable llamada suma, que mi variable llamada suma tengo 0. Entonces, 10 por 1 es 10. Más 0 es 10. ¿En dónde lo voy a depositar? En mi variable llamada suma. Ahora sí ya está completo mi primer renglón. Termino de hacer mi bloque de proceso, regreso, incremento mi índice en una unidad. ¿Cuánto vale ahora I? Vale 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? ¿Me pueden decir, por favor? 2 a la 1 es 2. 2. ¿En dónde lo voy a depositar? En parcial. Gracias por contestar y apoyarme. 2 a la 1 vale 2 y lo voy a poner en parcial. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Multiplicar lo que tengo en mi arreglo llamado coeficiente, cuya posición es 1, que en este caso es el menos 7. Entonces lo voy a multiplicar menos 7 por 2. ¿Cuánto es menos 7 por 2? Menos 14. Más suma, que es 10. ¿Cuánto es menos 10? Perdón, ¿cuánto es menos 14 más 10? Menos 4. ¿En dónde lo voy a depositar? En suma. Termino de hacer mi bloque de proceso, incremento mi índice en una unidad. ¿Cuánto vale I ahora? Vale 2. Pregunto, ¿2 eres menor que 3? Me dice que sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto vale? A ver, perdón, me salté un... I vale 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. ¿En dónde lo voy a depositar? En parcial. ¿Y luego qué tengo que hacer? Multiplicar lo que yo tengo en la posición 2 por parcial. ¿Cuánto tengo en mi arreglo coeficientes en la posición 2? El 5. Lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 4. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. Más suma. Que suma tengo menos 4. ¿Cuánto es 20? Más menos 4. 16. ¿En dónde lo pongo? En mi variable llamada suma. Muy bien. Termino de hacer mi bloque de proceso. Incremento mi índice en una unidad. ¿Cuánto vale ahora I? Vale 3. Pregunto, ¿3 eres menor o igual que 3? Me dice que sí. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es 2 a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? Es 8. ¿En dónde lo deposito? En mi variable llamada parcial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El valor del coeficiente en la posición número 3, que vale ¿cuánto? 1. ¿Por cuánto? Por 8, que vale parcial. ¿Cuánto es 8 por 1? 8. Más lo que llevaba, que está almacenado en mi variable llamada suma. Entonces, ¿cuánto es 8 más 16? 24. ¿En dónde lo pongo? En mi variable llamada suma. Termino de hacer mi bloque de procesos. Incremento mi índice en una unidad. ¿Cuánto vale ahora I? 4. Pregunto, ¿4 eres menor o igual que 3? Como esto es falso, me salgo de ciclo y continúo mi programa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podemos continuar? Disculpe, profesor, ¿se me escucha? Sí. Yo tengo una duda. ¿Esto se podría hacer también al revés? O sea, que en vez de poner desde I igual a 0, que ponga desde que es el índice que yo le estoy colocando, en este caso que sería cúbica, ¿no? Sí, así es. Así es. ¿Y cómo sería ese proceso?
Aquí, aquí pondría I igual a N. Aquí pondría desde I que sea menor o igual que 0. Con decrementos de 1 en 1. Aquí es lo que yo haría. Ok. ¿Sale? Y ya nada más me iría pidiendo el coeficiente, Así es. la base, etcétera, para que yo lo pueda ir elevando, ¿no? Así es. Ah, perfecto. Muchas gracias, profesor. Pero también es importante que tú introduzcas los coeficientes al revés, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, primero poner el de la cúbica, luego el cuadrada, luego la lineal y al final el independiente, ¿no? Así es. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Podemos continuar? Bueno, tengo otra pregunta, profe. Sí, dime. Al momento de programarlo, ¿cómo quedaría? O es que ahorita conforme usted iba avanzando, lo estaba tratando de colocar, Ok. pero ¿qué tenía que utilizar? ¿For o while? For. For. Ok, gracias, profesor. Ok. ¿Puedo continuar? Sí, Muy bien, continuamos. Entonces, finalmente ya se hizo el proceso, todo el resultado está en mi variable llamada suma. ¿Y qué mando a imprimir? El contenido de mi variable llamada suma, que va a ser un número real. Y con eso termino mi programa. Muy bien. Muy bien. Quiero resolver el mismo problema, evaluar un polinomio, pero ahora utilizando funciones. Entonces, el mismo problema, pero ahora utilizando funciones. Yo lo puedo ver como mi caja negra. Dentro de mi caja negra, yo tengo que dividir en lo más posible mi programa. En bloques, si se pueden en 5 bloques, en 10 bloques, es mucho mejor para ustedes que lo van a programar. Entonces, aquí tengo algunos cálculos previos. Mis coeficientes yo los voy a poner en un arreglo unidimensional. Aquí viene el diseño de mi programa. Pongo inicio, pongo algunas variables que voy a utilizar, NI, suma, mis coeficientes, que los voy a poner en un arreglo llamado coeficiente de tamaño n. Pongo mi letrerito de valor, mi polinomio, el grado de polinomio, el valor a evaluar, que es mi dato, mi variable llamada dato, y aquí voy pidiendo los coeficientes. Primero desde el menor potencia hasta el de mayor potencia. Entonces, ya que tengo mis coeficientes, mi grado de polinomio y mi valor a evaluar, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a invocar a una función llamada evalúa, que le voy a pasar, ¿qué? 3 parámetros. Le voy a pasar los coeficientes que están en un arreglo, el dato que representa el grado del polinomio y mi variable llamada dato, que es el valor que yo voy a evaluar. Si mi función funciona de manera correcta, me va a regresar un valor y ese valor yo lo voy a depositar en mi variable llamada resultado. Entonces, con este bloque rectangular y estas dos líneas a su lado, significa que yo estoy invocando a una función llamada evalúa, que yo le tengo que pasar 3 parámetros. Si ustedes se fijan, en mi función llamada evalúa, voy a recibir 3 parámetros. Yo en lo personal utilizo otras variables a las anteriores. Si ustedes se fijan, mi variable llamada coeficiente, que es un vector, ¿a quién se lo voy a pasar? A otra variable llamada vector. Mi variable n mayúscula, ¿a quién se la voy a pasar? A n minúscula. Y mi variable llamada dato, que es el valor que voy a evaluar, se la voy a pasar en mi variable llamada valor. Siempre en ese orden.
si yo cambio el orden de los parámetros, puedo ocasionar problemas. Entonces, y aquí pongo todo el procedimiento que yo les había explicado. Entonces, todo el procedimiento, aquí se me pasó una mano, suma, 2 veces, no sé por qué lo puse, pero bueno, aquí está todo el procedimiento. Y una vez que ya concluí de hacer todos los cálculos, regreso un valor. Ese valor, que es la suma de toda la operación que me pide, ¿qué variable lo tiene? Lo suma. ¿Y a quién se la va a depositar? Al resultado. Muy bien. Téngalo presente de cómo funcionan las funciones. Una vez que ya acabé de hacer todos los cálculos invocando una variable llamada, perdón, una función llamada evalúa, ¿qué sigue? Pues mando a imprimir el resultado y con eso termina mi programa. Entonces, como ustedes ven, yo puedo hacer mejores programas utilizando más elementos de programación, como en este caso, las funciones y los arreglos. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Por ejemplo, aquí traigo un ejemplo de factorial que lo vimos hace 2 clases. Cómo se invoca a una variable, a una función llamada factorial. Entonces, en este caso, le voy a pasar un solo argumento que es n. ¿Y quién lo va a recibir? Mi variable llamada p. Y una vez aquí, en mi función llamada factorial, voy a hacer todo el procedimiento. Y una vez que concluya el procedimiento, el resultado, ¿quién lo tiene? Producto. ¿Y a quién se lo voy a regresar? En mi variable llamada resultado. Lo mando a imprimir y da por concluido mi programa. Entonces, como ustedes se fijan, yo puedo hacer mis ciclos hacia arriba o hacia abajo. En este caso es hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta n, o desde n menos 1, menos 2, menos 3 hasta el 1. ¿Más preguntas? Aquí está en forma descendente, usando funciones. Este tema de funciones ya lo vimos en la clase anterior. ¿Más preguntas? ¿No tienen preguntas? Si no tienen preguntas, vamos a ver otro tema, que es el tema de arreglos. Entonces, para mí, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto homogéneo y contiguo de datos almacenado en la memoria RAM de una computadora. Los arreglos equivalentes en otros lenguajes, por ejemplo en Python, se le conoce como listas. ¿Cuáles son las características de un arreglo? Un arreglo tiene un nombre, tiene un tipo de datos, tienen n dimensiones. Si tienen n dimensiones, tienen n índices. Los datos se empiezan a almacenar desde la posición 0 en un arreglo. Los datos se pueden recorrer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda con el mismo índice. Esta es una característica de Python. Pero bueno, aquí viene una cosa bien importante. Los arreglos tienen estrecha relación ¿con quién? Con los ciclos, con las funciones, con las estructuras, con los archivos, con los apuntadores, con las sentencias de selección, if, else, switch. Ejemplos de arreglos unidimensionales, por ejemplo, yo tengo un arreglo llamado vector que se compone de 4 elementos. Los paréntesis cuadrados me indican que es de una dimensión. Entonces, este arreglo llamado vector de 4 elementos me dice que es solamente de tipo entero. Tiene 4 elementos. ¿Cuáles son mis 4 elementos? El 4, el 2, el 59 y el menos 27. ¿En qué posición están? En la 0, en la 1, en la 2 y en la 3. Yo puedo tener arreglos
de tipo carácter. Por ejemplo, en este caso, nombre, las dimensiones, los paréntesis cuadrados, no se les olvide. Por ejemplo, aquí en este arreglo llamado nombre, tengo 4 letras, TR, en la posición 0, 1, 2, 3. También puedo tener arreglos bidimensionales. ¿Cómo distingo un arreglo bidimensional de un arreglo unidimensional? Por el par de paréntesis cuadrados. Entonces, un arreglo bidimensional tiene un nombre, en este caso se llama matriz, tiene un tipo de dato que es float, tiene 2 dimensiones y un tamaño que en este caso son 2 renglones por 4 columnas. Entonces, aquí en el primer renglón que tengo 4.2, 2.0, 5.9, 2.7. En el segundo renglón que tengo 7.8, 2.8, menos 9, 2, menos 2.4. Entonces, ¿qué dato tengo en la posición 0.2? El 5.9. ¿Qué dato tengo en la posición 1.1? El 2.8. Los arreglos bidimensionales se pueden representar como arreglos unidimensionales. Entonces, primero pongo mi primer renglón y luego mi segundo renglón. Y así, en general, se representan todos los arreglos. Puedo tener arreglos tridimensionales. Entonces, tengo un nombre, tengo un tipo de datos, tengo la dimensión. La dimensión, ¿cómo se representa? Con el par de paréntesis cuadrados. Entonces, ¿qué me dice este arreglo? Me dice que tengo 3. Significa que tengo 3 rebanadas. Las rebanadas son lo que yo tengo con negro, rojo y azul. El 2 me dice que tengo 2 renglones. Y el 4, ¿qué me representa? Que tengo 4 columnas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué valor tengo en la 002? Yo rápido me voy en la 002 y me dice que tengo un 5.9. Y así sucesivamente. Por ejemplo, calcule la desviación estándar de n números enteros, cualesquiera, utilizando funciones y obviamente arreglos. Entonces, si no me acuerdo de alguna ecuación que necesite para mi programa, la investigo, me dice que la media aritmética, que la desviación estándar se calcula así. Entonces, primero, para calcular la desviación estándar, ¿qué tengo que hacer? Calcular la media aritmética. Entonces, aquí yo tengo el número de elementos que es n, yo tengo un arreglo unidimensional que yo le llamé datos, en este caso n vale 5, y empiezo a calcular. Por ejemplo, la media aritmética no me la pidieron, pero pues no es por demás que la mande a imprimir. Lo que me pidieron es la desviación estándar. Aquí traigo algunos ejemplos y empieza el diseño. Pongo inicio, declaro mis variables que voy a utilizar, pongo la desviación estándar, es el nombre de mi programa, le pregunto al usuario el número de datos y luego empiezo a capturar los n datos. ¿En dónde lo voy a depositar? En mi arreglo llamada datos. Una vez que ya tengo los datos en mi contenido, en mi arreglo llamado datos, ¿qué mando a hacer? Pues mando a invocar a una función llamada promedio que me va a calcular la media aritmética. Para calcular la media aritmética que yo le tengo que pasar, mi arreglo de datos y el número de datos. Una vez que ya tengo la media aritmética, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular la desviación estándar. Para eso, yo estoy proponiendo una función llamada desviación y que necesita 3 parámetros. El arreglo de datos, el valor de la media aritmética y el número de elementos. ¿Y qué me va a regresar? Si mi función está bien, la desviación estándar pedida. Y finalmente, ¿qué voy a hacer? Imprimir esa variable. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desarrollar la función llamada promedio.
Entonces, si ustedes se fijan en el lado derecho, yo le estoy pasando dos argumentos, que es el número de elementos que es n y el arreglo que tiene mis datos. ¿A quién se lo voy a pasar? A x y a la variable p. Ya con esa información, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Sumar el contenido de mi arreglo, en este caso es x, y luego que lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el número de elementos. ¿Cuánto vale ese número de elementos? P. ¿Y qué me va a dar como resultado? Mi variable result, el cual yo la voy a depositar en mi variable llamada media. Una vez ya concluida esa función, ¿qué sigue? Pues calcular la desviación estándar, ¿no? ¿Y cómo lo hago? De la misma forma que lo hice anteriormente. Entonces, cálculo de la desviación estándar, aquí implemento la ecuación, todo eso lo divido entre P y me arregla un resultado. Ese resultado, ¿a quién se lo voy a pasar? A mi variable desviación o desvi. Una vez que ya concluí eso, lo mando a imprimir y da por terminado mi programa. Entonces, si ustedes se fijan ahorita, estoy utilizando ciclos for, arreglos unidimensionales y el tema de funciones para resolver problemas. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podemos continuar? ¿Sí o no? No los escucho. Sí. ¿Y podemos continuar? Bueno, estos son ejemplos que ya habíamos hecho, ¿no? Y menú. Y eso sería todo, ¿no? A ver, Alan, espérame tantito. Muy bien, Alan. Alan, ¿me escuchas? Sí. Sí, ya subiste los archivos que te envié. Así es. Muy bien. Los tres. Entonces, continuamos. Si no tenemos dudas, vamos a explicarles algunas cosas que quiero que hagan. Nada más déjenme. Que se abra mi archivo. Y ahorita continuamos. No, es que no se deja. Aquí viene. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, lo que yo les voy a explicar es el próximo programa que quiero que me entreguen algunas personas. Entonces, el título es el siguiente. Diseño. ¿A qué me refiero con diseño? Que tienen que hacer el diagrama de flujo
Implementación, ¿a qué se refiere con la implementación? A partir del diagrama de flujo, lo tienen que escribir en Python para resolver ¿qué? El método trapezoidal compuesto. Entonces, aquí viene una presentación, porque luego me comentan que cómo hacen las cosas, y yo pongo una introducción. Entonces, les explico así a grandes rasgos. El método trapezoidal compuesto me permite calcular la integral de una función continua en un intervalo de A y B. Entonces, este método trapezoidal compuesto se basa en el método trapezoidal simple, que es el siguiente. Aquí está la ecuación. Entonces, a mí me dan la ecuación, yo calculo el ancho de ese intervalo, y no es otra cosa más que evaluar la función en el límite inferior más el valor de mi función evaluado en el punto B. Multiplicarlo por un ancho y dividirlo entre 2. Es una ecuación muy sencilla, el método simple, pero yo la voy a utilizar para el método compuesto. Entonces, ¿en qué consiste el método compuesto? ¿Cómo obtengo la ecuación que yo quiero que haga? Lo primero que yo tengo que hacer es dividir el intervalo de A a B en n intervalos. Pueden ser 2, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser 1.000.000. Acuérdense bien, entre más grande sea n, mejor obtengo el resultado. Pueden ser 100 millones, 3 trillones de intervalos. Entonces, yo aquí tengo mi función de A a B. La divido en ¿cuántos intervalos? En n. Una vez que ya hice ese procedimiento, empiezo a calcular por cada intervalo que yo hice la división, le aplico o voy a aplicar el método de trapecio simple. Entonces, aquí yo lo trato de explicar. Entonces, primero lo divido en n intervalos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues, integra de x0 a x1. Lo que te salga, luego intégralo de x1 a x2. Lo que te salga de x2 a x3 y así sucesivamente hasta n-1 de xn, que en este caso es b. Entonces, como no tenemos el valor, o sí lo tenemos, ¿cuánto vale P1 de X y P2 de X? Lo voy a sustituir por el método trapezoidal simple, por la ecuación, que es el punto 3. Entonces, aquí está la 3. Entonces, ¿cuánto vale el ancho de mi intervalo? El ancho de mi intervalo vale X menos X, X1 menos X0, X2 menos X1, XN menos XN menos 1. Como todo ese ancho de mis intervalos son iguales, yo lo puedo factorizar. Y en este caso, yo le llamé H. Entonces, X1 menos X0, ¿cuánto vale? H. X2 menos X1, ¿cuánto vale? H. Si tuviera X3 menos X2, ¿cuánto vale? H. Saqué el factor común. Y luego, pregunto, ¿cuántas veces se suma f de X0? Quiero que lo vean en la ecuación que está abajito del punto 3. Una vez se suma nada más. ¿Cuántas veces se suma f de xn? Pues nada más se suma una vez. ¿Ya lo vieron? Ahora, yo les pregunto, ¿cuántas veces se suma f de x1? F de x1 se suma 2 veces, por eso pongo 2f de x1. ¿Cuántas veces se suma f de x2? Pues 2 veces. Aquí la pongo. Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta 2 veces de f de x n menos 1. Pero aún así, todavía es una ecuación muy grande, muy larga. ¿Cómo la puedo compactar? Pues utilizando la notación de sumatoria. Muy bien. Entonces, saco el factor común, que es h entre 2. Y si ustedes se fijan, yo les había dicho que cuántas veces se suma f de x0,
una vez. ¿Cuántas veces se suma f de x n? Una vez. Y todas las x intermedias, ¿cuántas veces se suman? 2. Por eso saco el factor común. ¿Sale? Si ustedes se fijan, yo voy a hacer una sumatoria desde i igual a 1 hasta ¿dónde? Hasta n menos 1. ¿Sale? O en otras palabras, a partir de mi segundo término, ¿hasta dónde? Hasta mi penúltimo término. Esto es lo que me representa la notación de la sumatoria. Y en otras cosas, ¿qué tengo que hacer? Evaluar mi función en esos puntos. Es lo único que tengo que hacer. Es lo que consiste en este método, que es mucho, pero muy sencillo. Entonces, aquí en el desarrollo, rápidamente. Esta es mi ecuación que quiero implementar. La ecuación número 2. Entonces, aquí pongo unas palabritas y como siempre les he dicho, veamos como una caja negra, donde yo tengo mi límite inferior, mi límite superior, el valor de n, y yo le puedo meter cualquier variable, cualquier función que yo quiera integrar. ¿Y qué voy a obtener? Mi área total. Entonces, lo importante para mí es lo que va en la caja negra. ¿Qué va en mi caja negra? Según yo. A lo mejor ustedes le pueden poner más cosas, pero no quitar. Entonces pongo inicio, mi límite superior, mi límite inferior, el número de intervalos, método compuesto, pido los valores de A y B, pido la función, introduzco la función, que la función para mí no es otra cosa más que una cadena. Una vez que ya tengo mi cadena, ¿qué es lo que hago? Pues mando a invocar una función que me permita dividir mi cadena, separar mi cadena. Una vez que ya la tengo separada, ¿por qué parte de mi cadena empiezo a evaluar? Empiezo a evaluar los cosenos, los senos, mis variables de x a la n, o e a la x, o mis logaritmos. ¿Por dónde empiezo? Entonces, en una capturo, la separo y en otro la evalúo. Ya con toda esa información, invoco al método trapezoidal, que no es otra cosa más que evaluar la ecuación número 2 que les había explicado. Una vez ya tenido toda esa información, me va a arrojar mi área total y la mando a imprimir. Entonces, esta es mi ecuación general, aquí están mis variables, cómo se calcula el ancho, etcétera, etcétera. Aquí están mis ecuaciones. Entonces, perdón, aquí están mis funciones. En este caso yo tengo 3 o 4 funciones que yo las coloqué en diferente archivo. Una se va a llamar separo.y, evalúa.y, trapecio compuesto.y, pero ustedes le pueden poner cualquier. Entonces, resultados, con la finalidad de probar sus diagramas de flujo, yo hago este pequeño ejemplo. Entonces, me dan mi función, mis límites, mis intervalos, calculo el h, aquí hago ciertos cálculos, esos cálculos los reflejo nuevamente en la gráfica. Para mí es bien importante visualizar qué es lo que estoy haciendo y luego utilizo el método trapezoidal compuesto, que es la ecuación número 2, sustituyo valores, cuánto vale h en este caso es 1, cuánto vale n es 5, con esos datos desarrollo, y a partir de mi tabla calculada, que es esta, empieza a sustituir los valores para fx1, fx2, fx3, x0 y x5, que aquí está. Hago cálculos y este es el resultado total para este ejemplo.
Entonces, comprobación, yo les había mencionado que por qué no mejor nos agarramos algún libro de cálculo integral y metemos algunos ejemplos. Aquí están algunos ejemplos tomados de algún libro. Entonces, con estos ejemplos, yo quiero probar mi diagrama de flujo y posteriormente mi programa. ¿Cuáles son las conclusiones? Que este programa me va a permitir pues hacer uso de mi diagrama de flujo, implementando diferentes funciones y más adelante seguirlo mejorando. Esto es lo que yo puse en mis conclusiones. ¿Qué sigue? Y ya sería todo. Me faltó un índice donde ustedes tienen que poner el código. No sé por qué no viene aquí, pero bueno. Aquí agréguenle el código. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Este PDF ya está en el Classroom. Alan, Sí, ya están los tres PDFs. ¿Y para cuándo se tendría que entregar este? Bueno, se supone que es algo que tenemos que ir añadiendo a nuestro menú que ya tenemos, ¿no? este es para dentro de 8 días. Ah, ok. Bueno, Entonces, este es otro. Se llama el método de Simpson un tercio compuesto. ¿Para qué me sirve este método? También para integrar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? El diagrama de flujo primero y posteriormente el lenguaje Python. Entonces, aquí pongo alguna explicación. Y aquí pongo en qué consiste el método de Simpson un tercio compuesto. Se basa en el método de Simpson un tercio. Entonces, el método de Simpson simple es la ecuación 1. ¿Y en qué consiste lo que quiero que me entregue? Lo primero que tienen que hacer es dividir el intervalo en n intervalos. De preferencia que esa n sea múltiplo de 2. Debe de ser múltiplo de 2. El anterior, si ustedes me lo permiten, es múltiplo de 1. Este debe de ser a fuerzas el múltiplo de 2. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo mi función integral de x0 de a a b y estoy tomando de 2 en 2, según mi línea roja, de 2 en 2. ¿Sale? Al igual que el anterior, entonces yo voy a integrar de x0 a x1 a x2 más x2, x3, x4 y así sucesivamente hasta dónde? Hasta xn-2, n-1 y n. Una vez que ya hice eso, en cada una de estas integrales parciales, las voy a sustituir por mi ecuación número 1 que está arriba. Una vez que ya hice eso, una de las características de estos métodos es que el ancho de todos los intervalos son iguales. Y si son iguales, yo lo puedo factorizar. Entonces aquí lo estoy sustituyendo. Aquí digo que todas mis h son iguales. Lo reafirmo aquí abajo. Y empiezo a preguntar. ¿Cuántas veces se suma o se resta o se multiplica f de x0? Según esta ecuación, nada más una vez. ¿Cuántas veces se suma, se resta o se multiplica f de xn? Pues una ocasión, nada más. Entonces ya empecé por mi valor extremo inferior y mi valor extremo superior. Ahora me faltan los valores intermedios. ¿Cuántas veces se suma x1 en esta ecuación? ¿Sí la ven?
Entonces, X1 se va a sumar 4 veces. Pero, si ustedes me lo permiten, también f de X3 se van a sumar 4 veces. Si tuviera aquí f de X5, también se va a sumar 4 veces. Y todo eso lo puedo poner en una sumatoria, que sería la primera. Entonces, mi primera sumatoria va a ir desde i igual a 1 hasta n menos 1, con incrementos de 2 en 2. Y el resultado lo voy a multiplicar por un 4. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a sumar f de x1, f de x3, f de x5 y así sucesivamente hasta n menos 1. Y el resultado lo voy a multiplicar por 4. Y luego yo les pregunto, ¿cuántas veces se suma f de x2? Pues 2 veces. Pues agarro otra sumatoria y la pongo. Entonces, ¿cuántas veces se va a sumar f de x4? Pues 2 veces. Entonces, todo eso, ¿cómo lo puedo poner como sumatoria? De la manera siguiente. Entonces, una sumatoria desde i igual a 2, ¿hasta dónde? Hasta n menos 2, con incrementos de 2 en 2. Entonces, yo empiezo en 2, 4, 6, 8. ¿Sale? ¿Hasta dónde? Hasta n2. Y todo lo que resulte lo voy a multiplicar por 2. Muy bien. Y de esa manera ya cubrimos toda mi ecuación. Entonces, esta es la ecuación que quiero que implementen para el método de Simpson 1/3. Si ustedes se fijan, son sumatorias y no es otra cosa más que evaluar la función en diferentes puntos. Entonces, el desarrollo. El método de Simpson compuesto lo podemos ver como si fuera una caja negra, donde yo le tengo que pasar ¿qué? Mi límite inferior, mi límite superior, n, y cualquier función que yo quiera integrar. ¿Y qué voy a obtener? Mi área total. Entonces, dentro de mi caja negra está el siguiente diagrama de flujo. Método de Simpson 1/3, mis valores A, B, N, pide la ecuación, que no es otra cosa más que la ecuación que es una cadena. Esa cadena la separo. Una vez que ya la separo, empiezo a evaluar mi función. ¿Y a quién se la voy a aplicar? Al método de Simpson 1/3. Aquí en este caso nada más le puse Simpson. Si todo está bien, pues mando a imprimir el área total, que es el resultado del método. Entonces, en conclusión, aquí está la ecuación que quiero implementar. Aquí están mis variables. Aquí se calcula el ancho, el intervalo, y aquí están mis ecuaciones, que forman parte de una función, de 3 funciones en 3 archivos diferentes. Repito, si lo pueden dividir en 5 o en 6, es mucho mejor para ustedes. Bueno, y los resultados, ¿cómo valoro? ¿Cómo sé que estoy bien? Pues haciendo algunos ejemplos. Entonces aquí yo tengo este ejemplo. Nuevamente, espero que ya pronto podamos graficar, visualizar cualquier función para ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí está la graficada, aquí está mi ecuación, aquí está, sustituyo los valores. En este caso n vale 8. Mi límite inferior creo que vale -1, mi límite superior vale 7. Aquí desarrollo las ecuaciones. Entonces, como f de x0, x1, x2, ya les calculé previamente acá arriba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nada más sustituirlas. Una vez que ya las sustituyo, lo sumo, lo resto, dependiendo de lo que me digan, lo divido entre 3 y ese es el resultado que yo espero. ¿Cómo lo podemos probar? Pues metiéndole más ejemplos.
No sé si en sus clases de cálculo ya los enseñaron a integrar por partes, por cambio de variable, etcétera, etcétera. Ah, mira, aquí está. Entonces, ya está aprobado. Aquí quiero que pongan el código. Por ejemplo, una variable, una función llamada captura cadena, una función llamada separa ecuación, evalúa ecuación, el método de Simpson, obviamente mi función principal. Aquí sí viene todo lo que se les pide. Las conclusiones. Pues nada más sería todo. ¿Preguntas?